Muy buenas tardes amigos y bienvenidos una vez más al canal Alpha Mind, el canal de las mentes despiertas. Como siempre, vamos a enfocarnos en un tópico que causa mucha sensación, mucha polémica, y es el de la evolución. Y por qué la teoría de la evolución ha sido refutada científicamente. Así es, el gran problema que tenemos ahora mismo, hoy en día, y vamos a ver ejemplos clarísimos que esto lo demuestran de manera impecable, es que muchos científicos todavía pues niegan este hecho por el simple motivo de que no son capaces de aceptar de que fuimos creados por algo, alguien, ¿de acuerdo? Puedes llamar a este creador Dios, Yahweh, Jehová, Yahweh, puedes llamarlo Eliseo, puedes llamarlo, no sé cómo puedes llamarlo, Alá, el que quieras. Cualquier religión tiene su Dios, cualquier religión cristiana, budista, el que sea, tiene su creador, ¿de acuerdo? Anunnaki, el que quieras. Bien, pues este creador, estos creadores o el creador nos ha creado, y esto es evidente en nuestro cuerpo de manera clarísima y brutalísima. Vamos a empezar con el primer ejemplo, que es el, por supuesto, de una célula viva. Una célula viva, una simple célula, ¿de acuerdo? Tiene una estructura más compleja que una ciudad entera. O sea, es importante, una estructura más compleja y más complicada y con diferentes sistemas independientes que trabajan todos juntos para proporcionar la vida. Esta célula es imposible que hubiese aparecido así por las buenas. Científicos de todo el mundo están de acuerdo de que la célula viva es la estructura más compleja de la humanidad, completamente. La ciencia moderna ha revelado de que esta célula no solamente posee una estructura, como dijimos antes, como una ciudad, sino que está todo interconectado, con sistemas interconectados. Y por supuesto, esta estructura tan compleja solo puede funcionar si todas sus partes separadas se crean a la vez, ¿de acuerdo? Y son capaces de funcionar en pleno rendimiento. Si no, no sirve su propósito. O sea, no podemos esperar que de repente varias partes se desarrollen independientemente por casualidad a lo largo de millones de años. Y básicamente así es como lo defiende la evolución, tan simple como esto, ¿de acuerdo? Y por este motivo, este complejo diseño de una sola célula muestra claramente que todo se derrumba en el primer paso. Una célula, por ejemplo, vamos a empezar con lo que sería pues una parte, el ribosoma. El ribosoma, órgano de la célula en el que se sintetizan las proteínas. El nucleosoma engloba unidades de ADN, por ejemplo, en el cromosoma. La célula contiene muchas estructuras y sistemas completamente independientes y otros más complejos, otros más simples. La conciencia es que esta compleja estructura, básicamente descubiertas con tecnología avanzada, no pueden aparecer por casualidad. O sea, esto lleva a lo que sería digamos, el gran problema. Tenemos una estructura que supuestamente apareció desde una sopa de materiales simples. De repente esta sopa primordial. Fijaros el cuento fantástico que te cuentan en la escuela. Y de hecho se ha demostrado que es imposible que la primera célula viva, ni tan siquiera una de las millones de moléculas proteicas, de acuerdo de esta célula, hayan aparecido por casualidad. Esto fue demostrado no solamente mediante experimentos, sino también en cálculos matemáticos. O sea, es importante la posibilidad de que esta célula apareciese de repente y se formase, y después de una célula se formasen millones de células, y después un organismo vivo, viviente, inteligente, con patas, con forma, con cola, con pelo, con diferentes deviaciones genéticas que ocurren de repente. Es que es un cuento fantástico de niños. Y el mundo entero, por supuesto, en la escuela todavía siguen estudiando esto. Es un insulto a la inteligencia humana, es un insulto al ser humano que nosotros aprendamos de que venimos de una sopa
de agua con bacterias y partículas y no sé qué más. Y de repente estas bacterias y partículas cobraron vida y formaron uniones celulares de repente en el agua, y esporádicamente tenemos estructuras complejas que son capaces de hacer operaciones increíbles en el cuerpo para mantenernos vivos. Es que simplemente es de reírse a carcajadas. Otro gran dilema, por supuesto, es lo que sería el ADN. El ácido desoxirribonucleico, muy importante, es el núcleo de la célula y contiene un sistema codificado de 3.500 millones de unidades que contiene todos los detalles de la vida de ese ser. 3.500 millones de unidades, o sea, una biblioteca de proporciones astronómicas en tu cuerpo. El ADN se descubrió en la década de los 40 y 50 mediante lo que sería pues cristografía de rayos X, y en una molécula durante muchos años, por ejemplo, Francis Crick, galardonado con el premio Nobel, ¿de acuerdo?, tuvo que admitir que una molécula tan compleja como la célula no podía haber aparecido de manera esporádica. Pero vamos más allá, vamos más para adelante. El catedrático evolucionista turco Ali Demirzoy no tuvo más remedio que admitir hacer la siguiente confesión. Fijaos lo que dijo este hombre. De hecho, la probabilidad de formación de una proteína y un ácido nucleico ADN, ARN, es más pequeña de lo que podemos calcular. Es más, las posibilidades de que aparezca una cadena proteica determinada son tan pequeñas que las podemos calificar de astronómicas. ¿Entendemos lo que hablamos? O sea, el hecho de que nos pongamos a imaginar o podamos directamente a poder pensar de que hay una posibilidad es pura fábula, porque los números son tan bajos que es que ni siquiera se puede calcular. ¿Me entendéis? O sea, sería un 0,00 a escala infinita, y al final puede que un 1 de repente. Y la gente pues ve esto, sabe esto, y por supuesto los científicos de hoy en día que defienden el evolucionismo por detrás saben que te están mintiendo en la cara. Ellos saben que es una burrada esta teoría. El evolucionismo, te lo explico, salió del darwinismo, que fue un movimiento de la época del siglo XIX que era necesario para imponer el imperialismo de los hombres blancos sobre los hombres negros y demás, y etcétera, etcétera. Fue un punto crítico en la historia de la humanidad cuando tuvo que crearse ese concepto para dar supremacía a la raza blanca, para que puedan literalmente dominar a las demás razas y justificarlo de que son una raza superior. O sea, un montón de burradas, tonterías, estupideces que por supuesto durante mucho tiempo se consideraron como verdad. Y después de experimentos científicos que demuestran de que nuestro cuerpo es la prueba más viva y más clara de que es imposible que esto se diese lugar, ¿qué hacen? Lo ignoran completamente. Para ellos esto son pues fábulas, o sea, fábulas. Un dios creador es una fábula, pero la evolución de repentina desde una sopa de moléculas primitivas sin vida, eso sí que es muy posible. Y esto ocurrió de manera irrefutable, es que, de verdad. Pero fijaros también, muy interesante, el registro fósil es una derrota aplastante a lo que sería la teoría de la evolución. Entre todos los fósiles descubiertos en el transcurrir de los años, no hay ni un solo ejemplar de una especie intermedia. Especies intermedias. A ver, si decimos de que la evolución es un proceso muy lento que dura muchísimos millones de años, entonces cuando buscamos restos de humanos o animales, tenemos que encontrar millones de especies intermedias, ¿me entendéis? Porque el cambio sería muy, muy, muy pequeño, poco a poco, de generación en generación. En 100 años sería un cambio extremadamente pequeño, por tanto haría falta muchos fósiles para que veamos un cambio gradual, para que veamos el espectro entero. ¿Qué os parece? Pues no hay. Hay el A, el B y el C, y ya está. Hay las especies especiales, por ejemplo el neandertal, el homo sapiens, el sapiens. Hay los, o sea,
tenemos, digamos, la versión inicial, la versión siguiente, pero el paso intermedio de cómo esa versión inicial cambió a la versión 2 a la versión siguiente no existe. Nunca se encontró nada. Así es que simplemente científicos del siglo XIX llevaron a cabo, pues durante más de 150 años, excavaciones buscando restos de estas criaturas, porque por supuesto deberían de aparecer en el registro fósil, y nunca han encontrado una, digamos, especie, las especies intermedias que demuestren de que estamos gradualmente evolucionando durante millones de años. No, es que es una locura, es una locura. Yo de verdad es que no entiendo cómo en un mundo tan claro y tan evidente como el de hoy, que la ciencia lo ha demostrado muchísimas veces, de que son estructuras imposibles de hacer de manera natural, y todavía la gente, pues por supuesto, cree ese libro teórico que te enseñan en la escuela. En definitiva, el registro fósil muestra las especies de seres vivos que aparecieron de repente y perfectamente formados, y no siguiendo un proceso pasando de forma primitiva a forma avanzada como define la evolución. Los evolucionistas han intentado por todos los medios buscar pruebas de esta teoría, pero en la realidad sus intentos han acabado por demostrar que el proceso evolutivo en sí mismo es completamente imposible. Ahora bien, muy interesante es que los científicos que respaldan la teoría de la evolución están de acuerdo, por lo menos, en que no hay una tercera alternativa. Por ejemplo, uno de ellos, Douglas Futuyama, dijo lo siguiente: los organismos o bien aparecieron en la Tierra completamente desarrollados o no. Si no lo hicieron, tienen que haberse desarrollado a partir de una especie preexistente mediante algún proceso de modificación. Si aparecieron en un estado completamente desarrollado, sin duda ha de haber sido creados por una inteligencia omnipotente. O sea, esto ya lo dice todo. El señor Douglas Futuyama, científico prominente, importante, que también confirma lo que muchísimas personas sin ese diploma especial, catedráticos en su mesa importante de, digamos, Universidad XYZ, saben de que todo es una farsa. La teoría de la evolución, como no puede demostrar que la evolución ha ocurrido porque es que simplemente se cae en el primer punto, ni siquiera hay especies intermedias, pues es más evidente, la única y segunda alternativa es de que existieron, o mejor dicho, fueron implementados en la Tierra, ya creados mediante un proceso de modificación, engendración genética, por un poder mucho mayor, o sea, Dios, la creación, el creador, los seres que han venido en este mundo y han traído vida, y por supuesto han creado las diferentes especies ya puestas con sus formas, con todo. Tan obvio como esto. Nada más es que simplemente es impresionante. Me gustó hacer mucho este vídeo porque es que yo desde siempre tuve muchísimas discusiones con mucha gente evolucionista y siempre te comenta lo mismo. Sí, porque lo ha dicho tal científico y por este motivo hay que creerles. Pero ¿qué hacemos con las pruebas científicas de que el ADN, las células, el cuerpo tienen una estructura que no se puede crear de manera remota, de manera pues al azar? Claro está, en esto se quedan completamente callados y dicen de que bueno, pues hay una pequeña posibilidad y por lo tanto con esa remota posibilidad se dio lugar a la vida. Claro está, tan simple como esto, es imposible. Una vez por todas, zanjado y muy claro. Somos una creación, somos el producto de una creación, de un ser omnipotente, y por supuesto no somos el producto del azar. Tan simple como esto. Bien amigos, pues nada más, nos veremos en el próximo programa de Alpha Mind, como siempre, con más información interesante que te hará pensar críticamente y también descubrir de cuál es la verdad de este mundo en el que vives. Hasta pronto.